Se acabó la espera y el presidente Gabriel Boric acaba de dar a conocer, anunció el pacto fiscal, contiene 6 ejes con distintas medidas y queremos conocer en detalle qué le parece el anuncio, pero sobre todo cómo ve que se va a venir la discusión parlamentaria en su comisión, la comisión que preside, la Comisión de Hacienda, la diputada de Convergencia Social, Gael Yomans, quien ya nos acompaña. Diputada, bienvenida a MulTV, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad creo que es una buena noticia, ¿cierto? Que a pesar de que algunos sectores no estuvieron disponibles ni siquiera a sentarse, como el caso de la UDI, el presidente no renuncie a poder avanzar en lograr el financiamiento de las principales necesidades que tiene el país. Cuando hablamos del aumento de la PGU, de la disminución de las listas de espera, de los problemas de salud mental o de seguridad, ¿cierto? Son temáticas que deben contar con recursos fiscales que hoy día no están, es así de simple. Así que la propuesta de construir un pacto fiscal que incluso vaya más allá de aumentar la recaudación, sino de tener más eficiencia en el gasto, en el control de los recursos y también de que el Servicio de Impuestos Internos pueda contar con los mecanismos suficientes para poder hacer su trabajo, que es fiscalizar. Claro, muchos recursos que son necesarios para llevar adelante medidas, iniciativas del gobierno. Todo esto se había visto truncado en marzo cuando se rechazó la idea de legislar la reforma tributaria, diputada. Y ahora tenemos este anuncio de pacto fiscal, el presidente dio los primeros ejes y entremos o sea, de lleno en el detalle. En total, ¿cuántos proyectos de ley van a ser, diputada? No, eso no es algo que hoy día tenga, al menos yo, competencias para poder dar claridades, porque es un debate que se ha llevado a cabo, porque algunas medidas van a entrar por vía administrativa, otras van a ser por vía legislativa, hay una discusión sobre admisibilidades que tenemos que respetar, por cierto, no debe, cierto, ser la misma idea matriz, y eso es parte de lo que se va a ver acá en el Congreso. Siempre que sea la misma idea matriz o algunas ideas similares de lo presentado, se va a tener que presentar desde marzo del próximo año. Pero lo más importante, incluso más allá de esas formalidades, es construir un acuerdo, porque sin votos no va a avanzar. Nos va a pasar lo mismo, ¿cierto?, que nos ocurrió la vez pasada, y por eso el cambio de estrategia, de ingresar distintas medidas, también de generar un acuerdo que no solo esté encerrado a los actores políticos, a quienes se les invitó a conversar, algunos no quisieron, como en el caso de la UDI, otros estuvieron disponibles a dialogar. O sea, ¿quién se puede disponer contrario a conversar? Eso pasó en esta discusión, lamentablemente. Pero por otro lado, quienes sí estuvieron con una disposición grande a poder construir un acuerdo en esta materia fueron las pymes, con quienes se sentaron y fueron parte de estas 30 sesiones en las que se reunieron con distintos actores y que les va a permitir en este pacto fiscal poder contar con más herramientas para el crecimiento sostenible que requieren ellas y también poder tener más condiciones de inversión. Nuestro Lamentablemente nuestra forma, ¿cierto?, de operar en materia económica termina siendo que la torta en gran parte cuando hablamos del crecimiento se la llevan unos pocos, y eso creo que es dañino al momento de hablar de la competencia o al momento de hablar de que realmente esos criterios que se supone que son principios de nuestra economía en la práctica no se llevan a cabo. Entonces, por eso, cuando uno habla de las pymes y que hemos escuchado a distintos sectores defenderlas acá en el Congreso, eso se debe traducir en algo concreto. Y yo espero que eso se traduzca también en mayor disposición. Si no quieren escuchar al gobierno, que escuchen a las pymes. Entonces, Diputada, respecto a los distintos proyectos que va a incluir este pacto tributario, que claro, usted nos dice que todavía no hay claridad, no se sabe con certeza cuántos van a ser, cuáles van a ser, por dónde van a entrar, pero sí quedó claro con el mensaje del presidente que lo primero en ser debatido en el Congreso van a ser todas las medidas que tienen que ver con apuntalar el crecimiento, la inversión, las normas antielusión, así antievasión, es. y que lo que tenga que ver con aumentar los tributos, o sea, aumentar los impuestos, va a quedar para el final, lo más probable es que para el próximo año. Ese cronograma, ¿qué le parece? Eh, Me parece que es lo que se puede hacer, es cierto, como las condiciones que tenemos actualmente. Me parece que es una estrategia para poder darle viabilidad a contar con un pacto fiscal que sea aprobado en el Congreso, y además para poder ir avanzando. O sea, cuando queremos a la vez poder contar con un aumento de la PGU a 250.000 pesos dentro de la reforma de pensiones, eso se plantea no en el largo plazo, eso es en un corto plazo, y por lo tanto avanzar a contar con esos recursos fiscales me parece que es un objetivo que deberíamos tener como Congreso Nacional, no solamente, ¿cierto?, desde el gobierno. Y por lo mismo creo que debiera haber mayor disposición a escuchar, mayor disposición
a tener propuestas sobre la mesa y construir este acuerdo. El haber tenido que dejar el aumento de los impuestos para el final y en el fondo cambiando por completo lo que se intentó hacer en un inicio con la reforma tributaria, ¿siente que es una especie de realismo con renuncia, dado cómo está el debate político y cómo están las posturas de las distintas partes? Yo creo, y el presidente fue muy explícito en esto, que no hay renuncia en poder contar con los recursos fiscales en base a justicia tributaria. Si hay que esperar unos meses más, porque de eso estamos hablando, o sea, esperar un año, eso es lo que nos dejó, ¿cierto?, administrativamente el hecho que se rechazara la reforma tributaria, y por lo mismo, esos son los tiempos de espera que lamentablemente tendremos que hacer, no hay condición, ¿cierto?, incluso de pensarlo políticamente, es lo que hay que hacer. Pero sin embargo, eso no resta a que justicia tributaria también es perseguir la evasión, sobre todo por el informe, ¿cierto?, que nos deja Michel Corral, de que el 1% más rico evade 9.300 millones de dólares al año por no pago del impuesto a la renta. Es una cifra de la vergüenza y que debe ser también parte de lo que nosotros nos hagamos cargo y también con responsabilidad por parte del Congreso. El no asumir la responsabilidad de la evasión del 1% más rico me parece que es de responsabilidad del Congreso Nacional también, por no generar los mecanismos legislativos y de fiscalización que aporten a que el Servicio de Impuestos Internos pueda hacer su trabajo. Bueno, ¿ve algún riesgo ahí de que se busque la inconstitucionalidad de estas medidas, ya que también estaban consideradas en la reforma tributaria que fue rechazada? No, yo en esto no va a haber no se va a contravenir, ¿cierto?, la legislación, se va a respetar, por eso se están planteando tiempos distintos, se está además planteando más bien en la idea de que el Servicio de Impuestos Internos tenga las herramientas, ¿cierto? Eso pueden ser con mecanismos diferentes a los planteados en la idea matriz anterior. Entonces, marco hay para poder avanzar en estas medidas antes y que se cumpla también este criterio que se establece de admisibilidad. Por eso mismo, los otros temas que chocarían, sí, ¿cierto?, con la idea matriz anterior, se están dejando para después de cumplir el año, que sería desde marzo en adelante. Diputada, ¿cuál va a ser su rol como presidenta de la Comisión de Hacienda en la discusión de todos los proyectos que al final estén contenidos en este pacto tributario, sobre todo teniendo a la luz lo que ya sucedió con el anterior? ¿Qué va a hacer para que esto no corra la misma suerte? Mira, yo creo que lo más importante es que la Comisión de Hacienda en esta oportunidad tenga disposición a construir un acuerdo con quienes están directamente involucrados, ¿cierto?, en un pacto fiscal. Yo creo que el rol de poder escuchar, ¿cierto? Primero, bueno, hay que escuchar al ministro Mario Marcel para que nos explique, ¿cierto?, en qué consiste esta propuesta de pacto fiscal, pero sobre todo de encontrar los caminos para que lo que ocurrió con salario mínimo, con las 40 horas, también podamos hacerlo visible acá. Ya se pueden construir acuerdos que en principio suenen difíciles, ¿cierto? En principio uno ve que las posiciones están totalmente encontradas, pero cuando hay actores sociales que logran generar puentes entre los mundos políticos, que fue lo que ocurrió en esos casos, hay caminos también que dan esperanza, ¿cierto?, de que se pueden hacer cambios legislativos importantes en el país. Yo creo que ese va a ser el rol que voy a asumir al menos como presidenta de la comisión, de tener la apertura de que el diálogo se construya no solamente acá con los parlamentarios, sino que incorporando a los gremios y a actores que son relevantes para este debate. Si tuviera que hacer un paralelo de lo que pasó en marzo, considerando además el debate que se había dado en los meses anteriores, y lo que estamos teniendo ahora con este contexto tan tenso, tan movido todo por el caso de los convenios, donde además desde la oposición han dicho en todas las formas que cómo se va a pretender ahora buscar un proyecto o distintas medidas para tener más recursos públicos cuando ya vemos lo que está sucediendo con los recursos públicos. Comparando ambos momentos, ¿cuál se ve o cuál cree usted que era más complejo? Porque a ojos de la ciudadanía se ve lo de ahora más difícil que lo de marzo. Bueno, de hecho no hemos estado exentos de dificultades, al contrario, pero a mí me parece que también es una oportunidad esos debates, porque también se entroncan con estas discusiones. El contar con herramientas para perseguir la corrupción o también para tener mecanismos en la ley de presupuesto o al momento de hablar de aumento de gastos públicos, que se hagan cargo de que los
recursos se paguen en lo que corresponde, ¿cierto? Y no en otras cosas, son elementos que deben ser parte importantísima del trabajo legislativo que hacemos. Eso lo vemos en la ley de presupuesto directamente. Muchos de los temas que incluso planteó la Contraloría General de la República respecto a los gastos de los gobernadores regionales fueron aperturas que se generaron en el presupuesto y de eso hay que hacerse cargo. Eso se tiene que hacer cargo con responsabilidad al Congreso de generar los mecanismos de contrapeso que le permitan ejecutar los programas a los gobernadores, sí, pero que los dineros estén destinados a eso y no a otra cosa. De eso se tiene que hacer responsable el Congreso de la República y lamentablemente en esto yo he visto que todo se hace en los lesos, que no se asumen la responsabilidad legislativa y de generar mecanismos. Hay una revisión que se está haciendo por parte de la Fiscalía de convenios realizados en el periodo de gobierno de Sebastián Piñera y por lo tanto, y cuando uno ve la legislación, los mecanismos de trato directo, de relación con las fundaciones, son cuestiones y elementos que vienen de antes y por lo tanto esas aperturas deben ser enfocadas con una visión de Estado, independiente de lo reprochable y de las responsabilidades políticas que sí ha asumido el gobierno con las personas involucradas y también los partidos políticos, en el caso, por ejemplo, de Revolución Democrática. Además de eso, hay que generar mecanismos también de Estado, ¿cierto? En donde no se permita este tipo de situaciones. Claro, el tema es que mientras no se haga eso, el hablar de este pacto fiscal y el aumento de recursos va a seguir siendo tema. Lo que pasa es que vamos a tener que realizarlo sí o sí en la ley de presupuesto y entonces van a estar encontrándose los tiempos legislativos también, porque la ley de presupuesto empezamos a revisarla, de hecho, yo el día de mañana ya empiezo con la subcomisión mixta que me corresponde a mí para ver la ejecución, entonces es una discusión que vamos a estar dando en paralelo. Yo creo que por eso mismo, cuando uno habla de pacto fiscal, debiera también incorporar elementos que señaló el presidente en la cadena nacional, la persecución de la corrupción y el buen uso de los recursos públicos son objetivos también de un pacto fiscal. Más allá de las esperanzas que tenga usted para alcanzar acuerdos, ¿cuánta expectativa tiene de que efectivamente así sea con la oposición, además con los partidos que se han mostrado más cerrados a llegar a ese pacto? Creo que si uno vincula objetivo de financiamiento al cuánto se debe recaudar y el mecanismo de recaudación, son discusiones que se pueden encontrar acuerdos si es que generamos un debate en esa índole. Es decir, ¿Con si quién vamos es a más hablar, difícil alcanzar acuerdos en este momento? bueno, en este momento la UDI no quiere conversar ni de pensiones, o sea, ni siquiera del aumento de la PGU, no quiere hablar. Y eso ya me parece que es una disposición bien distinta a la que ha tenido el resto de los partidos políticos. Yo ahí llamaría un poquito a que piensen en el país, ¿cierto? Bueno, pero sin embargo, si ellos se quieren restar, nadie los puede obligar, es parte de su posición política, pero bueno, van a estar fuera de un acuerdo o que se puede lograr y se puede alcanzar y que va a ser el objetivo post del país, ¿cierto? El poder encontrar ese camino. Y yo solamente respecto a cómo se vinculan las discusiones. Cuando el presidente Piñera, al final de su gobierno, de hecho esto se discutió en enero, porque en enero lo presentaron, la creación, ¿cierto?, de la PGU, fue vinculada con mecanismos de persecución a la evasión y también de eliminación de exenciones tributarias. Entonces, se vinculó a ambos debates. Yo acá creo que también se puede generar una estrategia que permita viabilizar el debate, porque cuando uno está hablando de necesidad puntual y de mecanismo de financiamiento, puede haber más apertura porque involucra directamente las necesidades de la ciudadanía. Diputada, ¿ya tienen claridad de cuándo debería entrar y por dónde los proyectos? ¿O tiene usted alguna certeza de cuándo al menos deberían ingresar esto al Congreso? Bueno, eso le va a corresponder, ¿cierto?, al ministro Mario Marcel, el dar la señal de cuál va a ser los caminos de los proyectos y los tiempos legislativos que se den. Por cierto, la Comisión de Hacienda queremos escucharlo, queremos también saber cuál es este diseño, la planificación, lo vamos a invitar para que pueda exponer, si no es esta semana, la próxima de semana, bueno, la siguiente, para poder saber los detalles, ¿cierto?, del pacto fiscal. Ya, pero esto más o menos, ¿lo veríamos en agosto ya ingresando al Congreso? Debieran lo pronto
Mira, no sé si va a ser agosto. Agosto también tenemos otros debates legislativos. Estamos con rentas regionales, que también estamos construyendo ahí un acuerdo, y rentas regionales que tiene todo este tema de los convenios también. Entonces, por eso un acuerdo en ese tema va a ser importantísimo, y que cumple el objetivo de descentralización. Bueno, vamos a estar viendo eso, y por lo mismo también vamos a estar esperando la reforma de pensiones. Pero como te decía, lo importante es que existan espacios de diálogo político. Lo más importante es cuando hay voluntad política, todos los proyectos de ley pueden avanzar de forma muy rápida. Lo hemos visto en otros casos, en otros momentos. Así que yo al menos asumo que puede ser difícil, puede ser desafiante, pero en la medida que no sea solamente discutir en base a que te quiero ganar este gallito político, que la UDI es lo que quiere hacer con el gobierno y perjudicar con ello al resto de la población, sino poner las prioridades, las principales preocupaciones de la población en Chile por delante. Eso va a viabilizar la posibilidad de construir un acuerdo. Ahora, todo esto, y lo decíamos, se marca en este contexto donde el caso de los convenios, las fundaciones, tiene distintas aristas, pero sigue sumando capítulos, algunos en la misma línea, otros un poco distintos, pero al final, a ojos de todos, es parte del mismo saco, diputada. Y tuvimos hace unos días las declaraciones del ministro Cordero, donde él se refería a la salida de la subsecretaria de Cultura y hacía esta crítica a la inexperiencia de personas que llegan a cargos en el Estado y no conocen cómo funciona. Él apuntaba a eso. Entonces, ahora también vemos que más allá de la crítica del caso de los convenios, se suma esta nueva arista donde desde la oposición escuchamos cómo vamos a hablar de nuevos recursos si hay inexperiencia en el Estado, además es de una generación que es primera vez que llega al Estado, ¿cómo van a saber administrar estos nuevos recursos fiscales? Bueno, mira, no, yo creo que, y de hecho las palabras del ministro Cordero no tenían que ver con este gobierno en particular, sino más bien con que en general, lo vimos también en el periodo pasado, cuando personas que no tenían experiencia en el mundo público, sino que en el mundo privado solamente, al momento de asumir el desafío, ¿cierto?, de cargos públicos, se encontraban con dificultades porque no venían, ¿cierto?, de ese mundo. Bueno, puede suceder en ese gobierno, en el gobierno de Sebastián Piñera, puede suceder acá con algunas personas, no con todas, por cierto, y así también en otros casos. Lo Pero ¿sí te importante es siente que que esas declaraciones del ministro enredaron aún más el panorama? yo creo que hizo expresiva una reflexión lógica, ¿cierto? Que cuando hay personas que no vienen quizás del mundo, ¿cierto?, de las instituciones públicas, puedan tener más dificultades, ¿cierto?, al momento de asumir esto, pero como te decía, porque vienen del mundo privado, porque vienen de otras experiencias, pueden ser distintas las razones. Lo importante es que se asuma, ¿cierto?, que hay que generar los mecanismos para que esas personas cuenten con los equipos suficientes y necesarios. Y ahí quiero plantear algo que también está en la línea de cómo fortalecemos el Estado. Hay cargos que son de función pública, ¿cierto?, que son trabajadores del Estado y que su rol es ese, ¿cierto? Y por lo tanto su contribución hacia cada una de las instituciones es generar dentro de su carrera, ¿cierto?, funcionaria, los aportes que se requieren, que no tienen vinculación política. Pero hay otros cargos que vienen, más bien, que son de confianza política. Y esa diferenciación lamentablemente se traslapa año a año, ¿cierto?, periodo tras periodo, gobiernos comunales, gobiernos nacionales, y eso me parece que también es parte del daño que se le hace a la gestión del Estado y que podríamos avanzar legislativamente sin tratar de siempre andar barriendo debajo de la alfombra, sino que asumir los problemas y enfrentarlos. Para terminar, diputada, y siempre respecto al caso de los convenios ahora, el ministro Cordero también habló derechamente de que el caso de Democracia Viva es corrupción. ¿Qué le Por parece que cierto. esa declaración haya venido desde dentro del gobierno? Bueno, primero porque el gobierno ya tiene los antecedentes necesarios también para asumir esa reflexión. Además, se han hecho valer las medidas en materia de búsqueda de responsabilidades penales, además de las políticas, que son las que correspondían, ¿cierto? Por eso se entrega la información, se le pide al Consejo de Defensa del Estado que asuma también la defensa de los recursos públicos en contra, ¿cierto?, de la Fundación Democracia Viva y perseguir los actos de corrupción que han estado detrás, ¿cierto?, del funcionamiento de esa institución, de esa fundación. Yo creo que
en esto no hay que tener matices. A mí me parece que el presidente, el ministro han sido enfáticos al momento de calificar esto como un caso de corrupción, porque lo es. No es necesario, ¿cierto?, acá tener una comprobación delictual para darse cuenta que hubo un manejo de recursos públicos, ¿cierto?, en su amplio marco de lo que eso significa, funcionarios, ¿cierto?, comprometidos, como también recursos económicos y contactos, ¿cierto?, que te genera ese espacio, que es propio de buscar una construcción de poder propio de la corrupción. Yo creo que ese tipo de actos deben ser perseguidos aquí y también en otras ocasiones. Y eso es lo que a mí me deja muy tranquila de mi gobierno, ¿cierto? Que eh, no hay búsqueda de tratar de generar una evaluación menos drástica porque sean personas que son militantes tuyos o no. A diferencia, por ejemplo, de la UDI, que premia a un senador que pagó para no ser condenado, ¿cierto? Como fue el senador Moreira por el caso Penta. Yo creo que deberíamos tener siempre la misma disposición, ¿cierto? Cuando uno dice que son actos de corrupción, bueno, entonces que las sanciones sean ejemplificadoras en lo penal y en lo político también. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar atentísimos a las novedades de este pacto fiscal y los proyectos que de allí surjan. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Igualmente, y a todos ustedes los dejamos invitados a que sigan aquí con nosotros en emol.com.